días, muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia vamos a conversar con una chica latinoamericana, colombiana para más veras, bogotana, que lleva en el Reino Unido unos cuantos años, y es que se vino muy jovencita, se vino apenas tenía 17 años, imagínense. Pero bueno, en estos años ha logrado muchas cosas y ahora es la reina de las finanzas personales para los latinoamericanos. Estamos hablando de Laura Rodríguez. Bienvenida, Laura, a la tertulia del martes. Gracias, María Victoria. Qué gusto tenerte. A Laura, para los amigos de la tertulia, la conocemos porque es una colaboradora muy cercana de Express News, la casa editorial con la que trabajamos, y ella pues nos saca siempre de las dudas más importantes y sobre todo que son fundamentales para el bolsillo nuestro en esta época de crisis. Bueno, Laura, y cuéntanos, ¿quién es Laura? Bueno, pues Laura, Laura nació en Bogotá hace muchos años. Y Eso no, no tanto, no le crean. muchos años. Y Laura, cuando yo terminé, bueno, en Colombia funcionan las cosas un poco distinto. Allá no hacemos como el college y eso, los GCSEs, eso allá no, casi, pues no existe. No sé ahora qué haya pasado. Cuando yo terminé de estudiar, em, mis padres decidieron mandarme aquí al Reino Unido a hacer un curso de inglés porque yo estaba muy triste, porque yo, a pesar de que era buena estudiante en el colegio, yo no pasé en la universidad en ninguna universidad a las que quería estudiar, yo quería estudiar medicina. Oh. Entonces, a ellos se les ocurrió la idea de mandarme para acá. Inicialmente iba a ser un curso de 6 meses. Terminó siendo un curso de 10 meses o un año, no recuerdo bien en este momento. Y 17 años más tarde todavía estoy acá. Pero bueno, cuando ellos te propusieron que te vinieras, ¿lo hiciste ya por aburrida o lo hiciste cuando te llamó la No, atención, te gustó la idea? no, a mí me gustó mucho la idea. Nosotros cuando yo tendría que unos 13 años tal vez, em, nosotros toda la familia, mi familia es mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Estuvimos en Estados Unidos un tiempo como pues probando suerte y eso. Nos volvemos a Colombia. Pero a mí me gustó mucho como la vida en el extranjero y yo siempre quise volver a salir. Y en esa época también, cuando pasó todo lo de la universidad y eso, ellos miraron la posibilidad de que yo fuera a Estados Unidos porque era más cerca, eso, pero al final no se dio. Entonces cuando me dijeron Londres, además me dijeron que yo podía trabajar y eso, pues yo una niña, pues yo estaba feliz. Ya, y pero de verdad tan niñita y te viniste sola, no tenías a nadie, Yo conocía, bueno, no era yo, una familiar de una persona lejana que una conocía a mi familiar de una papá. familiar de otra Sí, sí, familiar. sí, como todo el mundo vivía acá y ella me recogió en el aeropuerto, todavía hablamos, Liliana, muy linda, pero ella era la única persona que yo conocía, Bueno, pero el mira, resto nadie. antes de llegar al Reino Unido, cuéntanos cómo es, porque a mí me contaron por allí que Laura era de esas niñas que uno llama niña nerd, que estaba Sí. pegada a los libros toda la vida, ¿no? Sí, o sea, sí, no, yo siempre fui como de las mejores del salón, del colegio, siempre me gustaron mucho las matemáticas, la física, yo también era muy de las artes, entonces yo bailaba, mis papás desde muy pequeña me pusieron a hacer cursos, entonces yo hablaba inglés desde muy pequeña, todos los cursos, tenis, natación, todo, una vida muy activa. Yo era una niña muy consentida, ¿Eras? realmente Yo creo. todavía soy. Lo que pasa es que ahora me toca consentirme a mí, pero yo tuve una niñez y una adolescencia muy bonita, ¿sí? Mis padres sin ser millonarios ni nada, siempre me dieron lo mejor. Entonces, claro, llegar aquí a cocinar, yo en mi vida había cocinado, llegar aquí a trabajar, jamás mi trabajo tal vez sería tender la cama en la casa y ya. Por ahí de vez en cuando que mi mamá nos ponía a hacer, pues, como organizar la casa, de resto nunca. Entonces,
Sí, fui muy afortunada porque pues mis padres trabajaron muy fuerte para compararnos a mí y a mi hermano siempre lo mejor. Y yo creo que por eso y también como por la historia de ellos, porque ellos se superaron mucho, también hicieron muchas cosas por salir adelante, por cambiar su vida totalmente. em, pues yo no sé, como que a mí me entró ese deseo de ir allá y como que yo voy a probar suerte a ver qué y yo puedo y no sé qué estaba pensando, la verdad. Pero pudiste, que es lo mejor. Sí, 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 o Ahora, sea, cuéntanos, ¿pero travesuras? No, de niña muy pocas. Yo era juiciosa, yo era por juiciosa, eso digo. muy juiciosa, o sea, yo Le decían, siéntese ahí y ahí se y ahí quedaba. me sentaba. Sí, tal vez en una época salía, pues ya como, no sé, a partir de los 14, los 15, em, pero que hiciera locuras, jamás. Yo Esas era las una niña hiciste bien. después. Esas las hiciste después. Sí, ya sola. Bueno, entonces a los amigos de la tertulia les recordamos, estamos hablando con Laura Rodríguez, colombiana, latinoamericana, ya 17 años aquí, no hagan la cuenta porque llegó a los 17, no, no averigüen qué edad tiene, pero imagínense, vamos a seguir conversando con ella sobre esta vida tan especial. ¿Cómo fue tu periodo inicial acá? Porque es donde, si se quiere, se marca lo que uno va a hacer de la vida en el Reino Unido, ¿no? Como Bueno, migrante. pues yo, bueno, yo llegué y todo era nuevo, todo era bonito, todo para mí era, estaba haciendo un frío tenaz, pero pues el hecho de que anocheciera a las 3 de la tarde, eso para mí era un fabuloso. El hecho de que a las 8 de la mañana no hubiera sol, yo no me la podía creer y bueno, y llegar al colegio y estudiar inglés y yo era la única colombiana en esa época, casi que en la escuela habrían por ahí, no sé, tres en total. Entonces para mí era, mejor dicho, eso era, yo me sentía feliz. Además todo el inglés que supuestamente había aprendido, pues me sirvió, pero yo creo que todas las personas que de pronto vienen de Colombia, que hablan, tienen un nivel de inglés, más o menos llegan acá y se dan cuenta que Que cuando no, uno está acá es otra cosa. claro. Claro, es totalmente distinto el acento, las expresiones, todo. Em, y como a las 2 semanas empecé a trabajar y yo era feliz. ¿Y en qué trabajaste? ¿Cuál fue tu primer El trabajo? primer trabajo fue eran como unos puesticos que habían por varias estaciones de Londres y era vendiendo unos dulces. Y yo empecé, sí, pasaron como unas 2 semanas tal vez y empecé a trabajar ahí. Y pues ese trabajo fue todo para mí, porque pues claro, por primera, imagínate yo tan niña y ya yo no ganaba nada. Yo como era, además era menor de edad, me pagaban como, no sé, como 4,50 la hora, menos 4, pero eso para mí, eso era Era- una fortuna. claro. Claro, porque pues eso significaba que yo podía pagarme mis cosas, que no tenía que pedirle dinero a mis papás, que podría empezar a comprar mis cosas. O sea, yo era feliz trabajando allá, aguantando frío, comiendo, por supuesto, comiendo todos los dulces del mundo. Me subí de peso terrible, en 2 meses me subí como 20 kilos. Terrible, 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 terrible. O sea, toda la dieta y toda la comida rica que me da mi mamá en la casa y eso por la ventana. Em, y ese trabajo lo hice por casi 2 años, tal vez. Wow. Y también recuerdo en una época que hice todo lo que hacen los colombianos acá, ¿no? Entonces me levantaba a las 5 de la mañana a limpiar oficinas, escritorios, a limpiar el polvo. Era la peor cleaner del mundo. Dejaba las marcas ahí de los cafés ahí en los escritorios porque no limpiaba bien, el supervisor me regañaba, a veces no llegaba porque pues claro, yo también estudiaba cansada y tenía el otro trabajo, pero él me quería. Ese trabajo lo hice como por tal vez unos 4 meses y ahorré dinero. Con ese dinero extendí la visa que Wow. tenía. Em, pero para mí todo al principio era una aventura. Yo disfrutaba mucho la madrugada, yo disfrutaba la trabajada, trabajar 9, 10 horas, 12 horas diarias para mí era, mejor dicho, yo era una dura, pues, Ya. Pero porque eso eso de no, trabajar 12 horas no se te ha quitado, ¿no? Esa mala maña.
No, esa es una de las mañas que yo tengo que, de las cuales de verdad que tengo que salir porque ya es demasiado. Pero sí, no, eso no se me ha quitado. Yo creo que era, para mí en esa época era más como, como tenía la oportunidad de hacerlo y en esa época yo como estudiante podía trabajar 20 horas, pero en los trabajos, bueno, no sé cuáles sean ahorita las reglas, pero en ese momento tener una visa de estudiante significaba que tú podías trabajar todo lo que tú quisieras. No había tanto Entonces yo control. aprovechaba, no, 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 no. Entonces yo aprovechaba y eso yo trabajaba todo lo que, todas las horas que me dieran, pero claro, también tenía que seguir yendo a la escuela, ¿no? Porque pues tenía que mantener un nivel de asistencia. Ujú. Pero bueno, en ese proceso, no solo te quedaste aquí, estudiaste en la universidad y sacaste hasta una maestría. Increíble, ¿no? Sí, bueno, Todo pues, eso sí limpiando, y limpiando oficinas. bueno, eso lo hice tal vez el primer año Ok. y durante ese primer año yo quería seguir con el tema de la medicina. Y un día hice como una investigación bien sobre, pues primero cuánto costaba, porque acá era carísimo. Mis papás querían que me fuera, pero ya en ese momento yo cumplí 18 y ya quería decir que yo podía tomar las decisiones, entonces Laura se Claro, queda. ya soy adulta. Em, pero además me di cuenta que a mí siempre me han gustado mucho los números. Entonces, en esa época, ahí donde yo estudiaba, salió, estaban promocionando pues cursos y eso, y salió la opción de hacer una cosa que se llama un foundation course en business. Entonces, yo lo hice y empecé a estudiar eso. Eso fue el siguiente año. Ya ahí solamente, en términos de trabajo, solamente ya ahí solamente podía hacer el trabajo de los dulces porque ya era demasiado. Y haciendo ese curso me di cuenta que me gustaban mucho los números. Me gustaban mucho los números, me gustaban mucho los números. Una de las materias era contabilidad y yo era la mejor haciendo pues, los balances, los cálculos y eso me encantaba. Había una materia que se llamaba estadística, creo que se dice así. También me gustaba mucho. Entonces, pensándolo bien, me di cuenta que la medicina para mí era algo más como, era un deseo muy grande que yo tenía porque yo creía que yo podía ayudar a muchas personas, pero me di cuenta que era más ese deseo que realmente yo tenía el deseo de, o la vocación de ser un doctor que abre personas, que ve sangre, que saca órganos y eso. No, esa no soy yo, esa no soy yo. Sí. Entonces Sí, ahí y no fue cuando tuviste lo esa dejé. relación, tuviste alguna oportunidad físicamente donde dices, uy, no, yo no, eso no puedo. Sí, sí hice como un tour en una universidad, en King's College, que allá dan medicina, pues en esa época lo daban. Y me explicaron un poco lo que, como lo que sería y eso. Iban a ser como 3 años más otros 3 años más otros 3 años. O sea, era una cosa larguísima, no acá, tal vez como es en Colombia. Creo que en Colombia es un poquito más largo. Pero en ese momento para mí era más, yo decía, ok, yo tengo que hacer esto, yo tengo que trabajar porque pues yo siempre he sido muy orgullosa y yo no quería como decirle a mis papás, necesito ayuda financiera de ustedes porque siempre vivía como muy preocupada de saber que, claro, el peso colombiano comparado a la libra esterlina, pues la diferencia es gigante. Claro. Y yo decía, no, yo no puedo hacerles eso a mis papás y pues mi hermano todavía está chiquito. Eso, no, 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 yo no puedo trabajar, yo no puedo hacer lo de la medicina. Para mí es más fácil hacer lo de las finanzas porque pues primero me gusta más y segundo voy a poder trabajar más. No, eso fue una locura también. Y Eso bueno, fue entonces, fatal. pero fueron 3 años en los que los números bailaban por la cabeza, por las manos, por los pies. Claro, claro, claro. Eran 3 años, fueron 3 años de mucho estudio, de trasnochadas. Yo tengo que reconocer que yo en esa época no era tan organizada como soy ahora. Todavía me falta un poco, pero en esa época yo era desorganizadísima. Entonces, claro, yo tenía que trabajar porque pues tenía que mantenerme, tenía que pagar la casa, todo lo demás, pero además tenía que ir a la universidad, entonces era como dar el trabajo alrededor de la universidad o hacer horas extra los fines de semana y eso, pero además era hacer los trabajos, pero además era estudiar para los exámenes, pero además era buscar tiempo para reunirme con los compañeros cuando teníamos trabajos en grupo, o sea, la locura, la locura.
Y la bueno, locura. ¿y qué fue lo mejor de esa época? Yo creo que fue lograr hacer todo, porque yo en un momento pensaba que no, y aprender, porque realmente aprendí muchas cosas. En esa época, bueno, unos años atrás, antes de que yo, bueno, no, eso fue como en el primer año que yo empecé a estudiar, mi hermano, para las personas que me conocen, mi hermano es mi vida, mi hermano es todo para mí, vino para acá también. Lo mismo, 17 años, salió del colegio y vino acá a estudiar un curso de inglés. Él se quedó 5 años y él ahora vive en Costa Rica. Oh, Pero wow. en esa época entonces él empezó lo mismo, su curso, el Foundation Course, después la universidad, bueno, todo lo demás. Y tal vez en esa época nosotros, era lo más rico era compartir mucho con mi hermano, porque los dos estudiábamos, entonces íbamos a comprar la impresora, juntos nos salía carísimo imprimir, ¿sabes? Pagar por los 10 pi de la impresión, entonces compramos una impresora, entonces el papel y esto, lo otro. Eso fue lo más bonito, tal vez. O sea, aparte del esfuerzo y del trabajo tan fuerte, era compartir mucho con él, Ujú. porque realmente yo, personalmente, yo no tenía casi vida. O sea, mi vida era estudiar, ir a la casa, trabajar, No te daba volver, tiempo para novio ni nada de eso. nada. Bueno, en esa época sí tuve un novio, Ajá. pero ahí está. Ah. Pero nosotros, bueno, yo creo que cuando yo empecé con él, yo tenía, ¿cuántos años? 19. Yo era muy Estaba chiquita, chiquita. muy chiquita. Y fue una relación que muy rápido se volvió muy seria. O sea, uno a los 19, ¿qué hacen las personas normalmente a los 19 años? Salir, Parrandear. pasear. No, yo no. Yo Por supuesto, por supuesto. estudiaba, yo trabajaba, yo era juiciosa, yo era la niña de la casa. Ya después, unos años después, nosotros nos organizamos, entonces peor. Yo no salía. Yo era, a los 21 años, yo era ama de casa, cocinaba, arreglaba casa, trabajaba, estudiaba y esa era mi vida. Y él era un niño también. Mi hermano, no, él era un viejo. ¿Él cuántos años tenía más? Yo creo que él tenía como unos 9 años más que yo. Ah, claro, y ahí dijo, aquí conseguí mi... Pues claro, ahí estaba yo, la niña bien de la casa, la niña sana, y él sí salía mucho. Él es iraní, entonces, y yo, desafortunadamente muy niña, muy inocente, yo como que en mi afán de estar con él y retenerlo a él, pues yo como que me acomodé mucho a su forma de ser y a su estilo de vida. Sí, entonces, por ejemplo, él sí salía mucho, en esa época él tenía muchos amigos, y ellos son una cultura, pues por supuesto, sin ofender a nadie, que a pesar de que han cambiado muchas cosas, es una cultura muy machista, ¿sí? La nuestra también es un poco machista, pero Así que digamos nosotros que nos sacudimos el machismo facilito. sí, claro, claro, entonces, pero nosotros, claro, pero nosotros hemos, digamos, y ellos también, las mujeres ahora, tú en Irán ves mujeres muy empoderadas, aquí mismo uno conoce mujeres fuertes, mujeres que trabajan, tienen negocios, tienen muchísimo dinero, pero igual yo no, o sea, yo no sé qué pasó, pero yo era muy como lo que él dijera, como él dijera, yo no quería molestarlo, yo quería, ¿sabes? Como ridículo. Entonces, esa fue mi vida durante por ahí unos 3 o 4 años mientras que yo terminé de estudiar. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchas trasnochadas. Mi mamá se ríe porque ella en esa época, ella venía a visitarnos mucho, claro, con mi hermano vivía acá. Se quedaba unas temporadas con nosotros largas, entonces yo era la jarra de café y tomé café y seguía derecho y al otro día me iba a trabajar. Terrible, pero lo logré y saqué adelante mi estudio. Y bueno, y también lo sacaste a él de tu A vida. él pasaron unos años, fue difícil, pero lo saqué. Hasta que la niña se me independizó. Bueno, a los Sí, amigos de la tertulia les recordamos, estamos aquí conversando con Laura Rodríguez, colombiana, emprendedora, luchadora, como sea, una mujer que ha pasado por muchas etapas hermosas, a otras difíciles. Y bueno, acuérdense que estamos en nuestras redes sociales de la tertulia. Estamos en YouTube, que es de donde generamos nuestro programa, en nuestro canal de Tertulia del Martes. Estamos en Facebook de Tertulia en Tertulia y en Instagram también estamos de Tertulia en Tertulia. Así es que búsquennos, regístrense y esperen las notificaciones. Laura, ¿quieres compartir alguna de tus redes también? sí.
Yo tengo una empresa, por eso conozco a María Victoria. Mi empresa se llama Gera Financial. También estamos en Instagram y estamos en Facebook como gera.financial si nos quieren visitar. Y mi Instagram es LA. Voy a deletrearlo porque si lo pronuncio de pronto nadie me entiende. LASRA55. Si quieren hacerme preguntas, lo que sea. Ahí está. Bueno, y por supuesto, espérenos también en nuestra casa, Express News, que nos recibe todos los martes a las 4 en punto. Y ahí vamos en vivo, así es que también búsquenos por allí. Bueno, ahora sí, mujer, luchadora, empresaria, ¿cómo llegaste a todo eso? Bueno, pues después de que yo terminé la universidad, a mí me pasó algo que de pronto le pasa a muchas personas. Y fue que yo empecé, ya en esa época, yo digamos que trabajaba en tiendas, hacía cosas, trabajé en una tienda, bueno, era para una señora, en realidad ella tenía un negocio de joyas, trabajé para ella por unos años, todavía es una persona que quiero con el alma, con el corazón, la considero como familia, la quiero muchísimo. Y bueno, tuve varios trabajos, trabajé para una empresa que se llama Clarins, que es una empresa de cremas, trabajé para Chanel también, muy bonito, muy chévere, sí. Entonces yo termino la universidad y ¿qué pasa? En esa época yo todavía tenía mi visa de estudiante, mi hermano todavía estaba acá, mi hermano no tenía ningún plan de volverse, yo era la que más quería, como pensaba, digamos, de volverme y eso, Yo para Colombia, ¿no? para Colombia, y empiezo a buscar trabajo, todas las puertas cerradas en la cara. Wow. Y yo creo que eso le pasa a muchas personas y los trabajos que de pronto conseguía me pagaban mucho menos de lo que me pagaba mi Clarins o Chanel vendiendo cremas, vendiendo labiales. Terrible. Yo creo que eso es algo que todavía le pasa a muchas personas que se gradúan. Y claro, yo siendo estudiante internacional, siempre tuve el apoyo de mis padres, pero fue muy costoso estudiar acá. Claro. El Entonces yo doble, ¿no? siempre, Cuesta lo mismo, el doble, más claro, el doble que claro, claro. Bueno, en para un esa local. época tal vez cuesta lo que cuesta ahora estudiar normal, porque en esa época las personas de acá pagaban creo que 3.000 o algo muy poco. Pero a mí me tocó pagar muchísimo dinero, a mi hermano también. Entonces, ¿qué pasó? Todos mis sueños de ser, mejor dicho, la asesora y de saber muchas finanzas se fueron para el piso. Mm. Yo me quedé trabajando para Chanel, pasaron como unos, ¿cuántos años? ¿Para unos 2 años? ¿O 3? Porque claro, yo en Chanel era manager y lo que yo me ganaba siendo manager, parándome allá horas y horas, Mandando trabajando con gente. las chicas, sí, pero pues también era un trabajo desgastante, ¿sabes? Porque estar de pie tanto tiempo y no era solamente estar de pie ahí viéndose bonito, no, yo tenía que trabajar, yo tenía que desempacar, tenía que hacer muchas cosas. Todo eso me pagaba más que hacer un trabajo junior en cualquier firma de finanzas. Increíble, ¿no? Pero es la realidad y es muy triste y yo creo que por eso hay muchas personas que deciden no estudiar nunca, Claro, no vale la porque pena a no veces. vale la pena, claro, no, a menos de que uno tenga, bueno, si tú tienes un soporte económico fuerte detrás tuyo que te pueda decir, mira, no te preocupes si eso está, pero yo no lo tenía y yo no podía como decir, voy a dejar esto y voy a abandonar todo, hasta que un día lo Mm. hice, Hasta que llegó el día. sí. Un día recuerdo mucho que iba yo llegando a la tienda, pues muy arreglada, sí, Chanel, divina, preciosa, todo mi maquillaje era Todavía. Chanel, elegantísima, perfecta, eso sí, muy bonito todo, pero iba llegando un día y yo vi, estaban todas las chicas ese día ahí paradas, chicas lindas, las quiero a todas, todavía tengo contacto con algunas, y yo me quedé mirándolas y esas caras, yo decía, no puede ser, yo no puedo seguir haciendo esto me está acabando, yo no me he matado todos estos años acá, me he gastado tanto dinero, tanto ¿Has tomado esfuerzo, tanto café? he tomado tanto café, he dejado Como de unos cuantos salir. 20 kilos de café te habrás tomado. Yo creo, yo creo en esos años, yo creo. Ya para esa época, bueno, te estaba Una diciendo tonelada, antes, entonces, ya vi. yo cuando trabajé en lo de los chocolates me puse regorda y me tomaron por ahí unos 2 años y medio en perder el peso, porque empecé otra vez, empecé a hacer ejercicio, algo que no hacía, pues dejé de hacer cuando me fui de Colombia y pasaron como unos 2 años, 3 años más o menos que yo no hacía y volví a hacer ejercicio, eso.
Pero en esa época a mí no me dan ganas de hacer nada. O sea, es que era una cosa tan horrible y yo decía, otras 8 horas de mi vida perdidas en este lugar. Yo no puedo seguir aquí. Y lo pensé y lo pensé. En esa época también pasó algo que fue que mi hermano se fue para Colombia, se devolvió. Y eso para mí fue como si alguien me hubiera quitado una venda de los ojos. Wow. Porque yo me di cuenta que con este chico que estaba, pues yo era como cero a la izquierda, siempre lo fui. Mi hermano era más compañía para mí que él. Em, Me di cuenta que, o sea, todos los días yendo a esta tienda, ganando, yo pensaba que yo ganaba, yo no ganaba nada, o sea, estaba perdiendo mi vida ahí, no iba para ningún lado, no había ninguna oportunidad para mí para ascender. O sea, yo estaba estancada en una piscina muy bonita, pero era una piscina que no tenía agua moviéndose, o sea, no había nada. Entonces, un día me levanté, le dije a él, yo voy a renunciar al trabajo y me voy para Colombia un mes o 2 meses. Bueno, y fui y renuncié. Terrible. Mi manager, no, Laura, no te vayas, por favor, o vete y cuando vuelvas hablamos. Yo dije, no, yo me voy. Me estuve un tiempo allá en Colombia y volví y dije, bueno, así me toca empezar desde cero, pero me voy a conseguir un trabajo en finanzas, porque eso es lo que yo quiero hacer. Y lo hice, lo logré. Entonces empecé a trabajar en una empresa Eso muy se llama pequeña. para los amigos de la tertulia determinación. Sí, sí. Yo dije, a mí no me importa lo que me toque hacer, no me importa cuánto tiempo me demore, si me toca otra vez tomar un trabajo, lo que sea, si me toca volver a madrugar mientras me sale, no me importa, pero lo voy a hacer. Y me tardé como un mes en conseguir el trabajo. Un mes, Sí, nada más. O sea, uno sí. pensaría años, qué maravilla. Sí, porque yo, o sea, yo creo una de las cosas y cuando decidí hacer la empresa, pues me pasó prácticamente lo mismo y es, yo creo que uno a veces tiene que tomar esas decisiones que no son fáciles porque es dejar la zona de confort, ¿no? La zona de confort es muy bonita, pero la zona de confort no te deja progresar, no te deja seguir adelante. Y es uno irse con la convicción de que uno puede, que no va a ser fácil, porque pues las cosas que son fáciles, así como pasan de fáciles, muy seguramente dejan de pasar fáciles. A veces no, pero la mayoría de las veces sí. O a veces uno se sorprende y uno dice, oiga, esto pasó así, ¿yo por qué no lo hice antes? Sí, o sea, ¿yo por qué no dejé esto antes? Y esto me hacía tan infeliz y pasó y mire yo, o Y sea, ahí se hice un acabó, par de cosas y se ya. acabó la pareja y se acabó esa chuchería de trabajo. No, él seguía. Bueno, entonces el trabajo que conseguí fue abajo. Yo empecé como asistente de la empresa. En general, era una empresa muy pequeñita. Me tocaba viajar fuera de Londres porque en Londres no conseguí trabajo. Me pagaban muy poquito, pero yo dije, no me importa, lo voy a hacer porque esto a mí me va a servir como experiencia para seguir adelante. ¿M? Y empecé haciendo los cafés, haciendo las reservas de las reuniones, tomando las notas en las reuniones. Estando en esas, un día me puse a leer las noticias y empecé a leer sobre un tema que es un tema que a mí me gusta mucho, que es Equity Release, que es en lo que trabajo ahora muy fuertemente. Y yo me empeñé en eso y yo dije, ok, tengo que mirar qué tengo que hacer para poder asesorar en eso. Resultaba que tenía que hacer un curso para hacer mortgage advice, que es lo de las hipotecas, otro curso para una cosa de reglas financieras y ese curso me costaba, no sé, como 600 libras. Yo dije, yo lo voy a hacer y empecé a estudiar otra vez. Las trasnochadas, las tomadas de café, el viaje a Surrey, porque era 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta, todos los días. Y como a los 6 meses de estar haciendo eso, mi jefe me dijo, ¿qué pasa? ¿Usted se ve como cansada? Eso yo le conté. Le dije, él se llama Malcolm. Le dije, mire, Malcolm, yo decidí hacer esto. Y de una vez le digo que apenas yo saque los certificados, yo me voy a ir porque pues la empresa de él se especializaba en lo que se llama finanzas comerciales. O sea, no tenía nada que ver con las finanzas personales, que es las hipotecas, todo lo demás, los seguros, eso distinto.
Entonces me dijo, yo no voy a dejar que usted se vaya para ningún lado, yo le voy a pagar los cursos Yeah. y cuando salgan sus cursos vamos a sacar los permisos y usted va a hacer eso aquí. Fantástico. Y eso hicimos. Entonces, en un momento en la empresa, cuando yo llegué en esa empresa, habían 3 asesores, ellos 3 se fueron y el dueño de la empresa. Cuando yo me fui de la empresa 5 años después, habían 10 asesores. Yo me volví directora de la empresa. Crecí muchísimo, o sea, a mí esa empresa me dio todo el conocimiento que yo tengo ahora, lo adquirí por esa empresa, porque él casi que me dio la oportunidad, fue como que me dio un proyecto. Me dijo, Laura, que esta empresa, tómala. Fantástico. Entonces, yo empecé a estudiar lo del cumplimiento de las reglas, em, entrenar a los asesores, volverme más experta en el tema del equity release, hacer lo de los préstamos, aprender de finanzas comerciales también. Lo aprendí muchísimo, contactos de bancos, todo lo demás. O sea, para mí haber dado ese salto fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida. ¿Y qué Entonces fue pasó? muy Y chévere. en lo personal, cómo cambió? Bueno, Mira, es que ya sabes que pasaron, aquí no, no, es que las cosas, la vida no es solamente un lado, ¿no? La vida tiene muchos colores. claro, mi vida, cuando yo dejé Chanel, bueno, yo tenía muchas amistades en esa época, eso ya mi hermano no estaba, ya digamos que yo dejé de ser la ama de casa y volví a salir, volví a tener amigos, volví a tener vida social, eso a mi exnovio por supuesto no le gustaba, lo detestaba, pero él como que eventualmente lo aceptó. Cuando yo empecé a trabajar en finanzas, ahí la vida cambió, porque claro, antes trabajando en lo del maquillaje y en las ventas y eso, él lo veía como, sí, el trabajo de Laura y eso, pero claro, cuando él ya se dio cuenta que yo empecé a ganar más dinero que él, que mi contacto con hombres, porque pues el mundo financiero todavía es un mundo que es bastante dominado por los hombres, era tanto, porque no solamente mis colegas, mis clientes, los contactos de los bancos, la mayoría eran hombres, fue terrible. Y yo me di cuenta que yo lo había dejado de creer hacía mucho tiempo y que yo seguía ahí porque pues yo, digamos que eso que te digo, o sea, mi deseo de siempre proteger, de querer las personas, eso yo como que le cogí pesar. Entonces yo me quedé, y yo creo que eso también le pasa a muchas personas, yo me quedé en esa relación, era más como por el pesar, no porque yo realmente quisiera ya estar con él o porque él a mí me brindara ningún tipo de, como de apoyo. Ya en ese momento, más que lo bonito que sea o lo que me guste, yo creo que yo en ese momento de mi vida necesitaba a alguien que realmente me empujara a seguir adelante. Y él no, él antes era como Arrepentido. reteniéndome, reteniéndome. Y no, entonces ya en un momento ya yo lo dejé, fue muy difícil porque duramos juntos 10 años. Entonces, pues son 10 años de tu vida y pues las personas que se separan. Yo nunca me casé, afortunadamente, Más porque fácil. separar un matrimonio es complicado, Claro, pero igual una separación es dura. claro. Así tú seas infeliz, así sea lo que sea, salir de tu casa, dejar tus cosas. O sea, a mí, por ejemplo, yo dejé todas las cosas, digamos, que compramos juntos, todas cosas que hay. Yo cogí mi ropa, bolsas negras, literalmente, y me voy a huir a otro lado. Eso hice. Fue muy difícil, pero otra vez, fue cuando yo lo hice, yo dije, oiga, ¿por qué yo no hice esto antes? O sea, ¿qué es lo que me detiene? Porque otra vez volví a lo mismo, o sea, como que estaba yo en ese llanito, pues, todo Sí. era bonito eso, pero era terrible. Y en el momento en que yo lo dejé a él, todo cambió. Yo era más feliz, ya me di cuenta que, bueno, eso fue bueno, pero también fue malo porque yo estuve como tan reprimida tanto tiempo que ya cualquier persona que de pronto se me acercara a eso, yo enseguida ponía los frenos, no me gustaba a nadie, si salía con alguien le veía todos Ya los eras más errores. selectiva. Sí, 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 definitivamente sí. Eso fue lo que pasó. Hasta que conseguiste de los 30 que... Hasta que por ahí apareció uno que yo no sé qué fue lo que hizo, pero sí, eso pasó más adelante. Em, y bueno, con esa empresa, llegó un punto en el que mis responsabilidades eran tan grandes
que yo no tenía vida. Otra vez yo trabajando 15 horas al día, yo asesoraba clientes y también hacía parte del manejo de la empresa. Entonces, imagínate, era mis fines de semana trabajando, trabajando. En esa época fue cuando me di cuenta que a mí me faltaba más estudio, entonces decidí hacer la maestría. ¿Por Mm, qué? No sé, no sé por qué, pero eso fue otra vez lo mismo. Entonces, noches largas, tras de que ya eran largas, madrugadas, porque pues igual esta seguía, el trabajo seguía siendo en Surrey. Entonces, imagínate, o sea, eran horas y horas y horas y horas y horas que yo le puse a mi trabajo, a mi estudio, y eso fue un proceso que duró más o menos 2 años. wow. En esa época, por supuesto, salidas, cero. Muchos viajes, sí, cada vez que tenía la oportunidad se me iba de viaje. Y mi mejor amiga vive en Estocolmo, entonces iba mucho a Estocolmo a visitarla. Tengo una prima que vive en Suiza, entonces también iba mucho a Suiza. Parte del estudio, porque mi maestría fue virtual, yo no, primero no podía pagarla porque una maestría presencial cuesta, o en esa época costaba como 40.000 libras, la que yo quería hacer, la misma, carísimo, imagínate. Además tenía que ir todos los días a la universidad o varios días a la universidad. Yo no podía dejar de trabajar. Entonces, pero parte del estudio era en una semana en Suiza. Entonces yo me fui para Suiza. Sí, fue muy chévere. Esa fue una experiencia excelente. Durante haciendo esa maestría, a pesar de que fue virtual, conocí mucha gente muy interesante. Y a mí esa maestría me sirvió para darme cuenta que yo siempre en el fondo de mi corazón había querido ser independiente. Mm, Y, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba, acercarse al mercado latino era una locura, porque mi jefe, él pensaba que era un mercado que me iba a hacer perder el tiempo. claro. Y a mí eso me daba tanta rabia. Y yo Así, decía, pero porque es ¿por asumir qué? que los latinos son para barrer y limpiar Exacto. oficinas y ya. Y yo le decía, pero mire, yo una vez recuerdo que fui a como una exposición que hizo, quiero decir, no sé si fue el Colombian Chamber of Commerce o alguien, no me acuerdo, creo que sí fueron ellos. Costaba como 1.000 libras hacer el expo. Y yo tardé como unos 4 meses en convencerlo de por qué, ¿sí? En esa época, y yo te puedo decir, bueno, ya en ese momento la empresa estaba muy consolidada. 1.000 libras no era nada, representaba un gasto realmente muy pequeño, ¿sí? Y digamos que en este negocio, hacer una inversión de ese tamaño, cuando es un público, cuando es el público correcto y eso realmente no es nada, ¿sí? Y lo convencí. Y yo me paré allá todo el día. Bueno, conocí mucha gente, fue muy chévere. Yo no vi los resultados sino hasta después como de 6 meses. Pero eso sí, me dieron cantaleta por esos 6 meses, por esas 1.000 libras. Ay, yo Te decía, Dios, cobraron las mil ojalá, libras. ojalá que algo salga. Y eventualmente salió. Entonces, a mí eso me frustraba mucho con él, ¿sí? Porque yo ya estaba, digamos, a pesar de que la empresa fue creciendo, yo estaba al nivel, digamos, ya un poquito más abajo de él. Yo colaboraba mucho en las decisiones y eso. Pero a mí me frustraba mucho no tener la libertad de decidir, quiero hacer esto, ¿sí? Por lo menos probarlo, a ver qué pasa. Y yo siempre he pensado que la comunidad latina, lo que yo he visto en los últimos 17 años, es que hemos evolucionado mucho, Claro. ¿sí? Sí, hay mucha gente que viene acá y barre y limpia, Te pero queda. lo que muchas personas no saben es que barriendo y trapeando sostienen a sus familias, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿sabes? Y vienen aquí y hacen cosas muy bonitas por sus familias y bueno, lo que sea. Pero también hemos llegado a ser profesionales. Mira, por ejemplo, el trabajo tan bonito que hace Express News. Y es gente, como dice en Bogotá, tesa, ¿sí? Que pues vive aquí, que es profesional, que hace muchas cosas y como ustedes hay muchas personas que hacen eso. Claro. Y desafortunadamente en el mercado en el que yo me muevo, digamos que el potencial de la comunidad todavía es lo ven como muy, muy diminuto. Entonces, para mí, esa maestría fue como otra vez.
me volvieron a quitar El velo. el velo de los ojos, porque yo dije, yo creo que yo puedo hacer esto. O sea, yo tengo tanta fe en lo que yo sé y en lo que esta industria puede hacer para las personas. Además, en mi deseo de realmente ayudar a las personas, que yo creo que yo puedo hacer esto sola. Y bueno, em, pasaron como, ¿cuántos? Por ahí un año más y yo ya no podía más. Ya fatal, o sea, estaba súper cansada de eso. Pero además me di cuenta que en el tema que a mí me interesa, que es el tema de las personas mayores, a él no le interesaba para nada. ¿Por qué? Porque en términos de dinero, las transacciones toman mucho tiempo en completar. Entonces tú puedes invertir mucho tiempo en digamos, en los casos, son casos además que tú tienes que tener como unas ciertas habilidades por el tipo de público con el que manejas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, trabajo con personas que no escuchan bien, personas que no ven, personas que están muy enfermas, que son muy mayores. Tienes que tener mucho cuidado. Entonces, no solamente tienes que tener mucho cuidado, sino que se toma mucho tiempo en que las cosas pasen. No, no es tan productivo inmediatamente. No, no. Bueno, un momentico y les recordamos a nuestros amigos, estamos con Laura Rodríguez, fascinados con ¿cómo se llama? Montaña rusa de experiencias de vida. Y llegas hoy eres la dueña de tu vida, Sí, empresaria. sí. ¿Qué más es? Bueno, pues después terminé, ya me salí de ahí porque no podía, pero me fui a trabajar a un lugar en el que solamente como que me especializara en ese tema. Fue muy duro porque entré a trabajar a un lugar muy corporativo y el mundo corporativo es un mundo bueno, pero es difícil para nosotras las mujeres. Y yo creo que mucho de eso es culpa mía también porque nosotras tenemos como una idea muy equivocada y es que los hombres siempre van a atacarnos, siempre nos menosprecian. Sí lo hacen, ¿sí? El hecho de no ser inglesa, el hecho de ser colombiana, el hecho de que cuando hablo se me sale mi acento, que yo puedo pelearlo, pero no soy yo, entonces yo como que, ¿por qué? Em, Fue duro, pero logré no solamente aprender mucho del tema, sino que fui la mejor de mi equipo. Llegué a ser la que más dinero hacía, por supuesto, mucho esfuerzo, viajes. Yo cogía mi carro, viajaba de aquí a abajo, del norte a sur. He llegado tan lejos como hasta York, por ejemplo. De ahí bajar hasta el sur, bien al sur. He ido tan lejos como hasta Cornwall y después hasta por allá hasta Hastings. Vuelto, esa era mi vida, esa era mi vida durante mucho tiempo. Conoces más Inglaterra, el Reino Sí, Unido que muchos ingleses. sí, sí, he conocido muchos lugares. Y Me encanta el trabajo con los viejitos, me parece lo mejor, me encantan las historias. Creo que logré como desarrollar una habilidad para comunicarme con ellos. Em, He aprendido a escuchar, algo que tal vez muchas personas no sabemos hacer y que es que tú te sientas y te quedas callado y escuchas. Y eso ha sido lo mejor y ese trabajo me dio eso. Pero por supuesto llegó el momento en que yo ya no podía más. Porque lo mismo. Entonces yo quería hacer más trabajos voluntarios, por ejemplo, no los podía hacer porque pues eso no genera dinero. Quería trabajar con el público latino, tampoco se podía porque pues esta empresa era un poco más especializada en los clientes que tenían mucho dinero, entonces mis clientes eran personas millonarias, queridísimas, por supuesto, pero pues otro tipo de clientes. Y un día dije, no, no más. Entonces, para trabajar en finanzas y para hacer asesorías, tú tienes que tener permisos de una entidad que se llama el Financial Conduct Authority. Y mi jefe anterior, Malcolm, cuando yo me fui, durante todos, pasaron casi 3 años, y durante esos 3 años, todas las semanas me llamaba y me decía, ya tuvo suficiente, va a volver, ya, Divino. ya probó todo lo que quería probar, vuelva. Entonces él me dijo, Laura, mire, yo sé que esto es lo que usted quiere hacer, saquemos los permisos, abra su empresa y yo lo de los permisos. Usted, tenemos que hacemos un arreglo comercial, obviamente nadie hace nada gratis. Ese proceso duró casi 8 meses, desde que empezamos en marzo del 2021. En plena pandemia. Sí,
porque No, qué los interesante. permisos, primero toca pedir unos permisos y bueno, pasaron muchas cosas. Yo me enfermé terrible, a mí me dio COVID y el COVID para mí fue fatal. Nunca me había experimentado lo que se llama la depresión y la ansiedad. Lo experimenté horrible, fatal. Cuando ya me estaba mejorando, me partí la mano, me partí la muñeca em, y fue horrible, enfermísima, terrible como nunca. O sea, todo era como para que yo realmente renunciara y dejara, como dicen, dejara molestar, ya no siguiera adelante. Pero no, yo seguí, dejé mi trabajo, el que tenía. Estuve una época en Costa Rica con mi hermano, con mi mamá, eso fue lo mejor. Volví, los permisos no salían, no salían, estrés total. Me tocó volverme a emplear por un tiempo, pero en ese tiempo yo seguía trabajando como en el fondo, en hacer las bases de la empresa y eso. Y el 17 de diciembre salieron los permisos. Yeah, bravo, bravo. O sea, Sí, y ahora entonces la señora es independiente, pero sigues. soy independiente, Ujú. pero la independencia tiene pues obviamente muchas cosas buenas, que quiere decir que pues yo dispongo de mi tiempo, de todo lo demás, pero también quiere decir que yo dependo de mí y solamente de mí. Entonces me toca trabajar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Trabajo sábados, trabajo domingos, trabajo, si tengo que levantarme temprano, a veces me dan las 10 11 de la noche haciendo cosas, consiguiendo contactos. Em, Afortunadamente muchas personas ya me conocen, saben quién soy yo, saben quién es Laura, la colombiana. Ya muchas personas en muchos bancos, firmas de abogados, y eso saben quién soy yo. Y esas personas me han ayudado a conseguir, digamos, los clientes que tengo en este momento. Entonces ha sido una experiencia muy, muy bonita. Bueno, como ven, los amigos de la tertulia, no, la vida no es así directa ni para arriba ni para No, abajo, sino llena de luchas. Y sí, hoy, ¿cómo es la vida de Laura? Bueno, aparte ya de la parte laboral, de esa lucha por salir adelante, además un mundo de hombres, de sí, finanzas, que es, eh, que es duro, ¿no? Pero sí. ¿cómo haces para ser Laura Rodríguez si ya no la financista, la experta a la que Bueno, todo el mundo le consulta cosas? pues Laura es vivir acá sola y sin, pues con mi familia lejos ha significado que mis amigos, muchos amigos se han vuelto mi familia. Y yo creo que ellos les pueden decir, yo como que siempre trato de estar ahí para ellos, lo cual que como tengo tantos, bueno, ya cada vez menos porque mucha gente va y viene y eso, em, pero yo soy la Laura a la que todo el mundo viene por consejos. em, Disfruto mucho el tiempo con los hijos de mis amigas, cuando los veo hace mucho rato que no las veo pues por el trabajo. La tía perfecta. Ay, qué bien. ¿Y la mamá cuándo? La mamá, pues cuando sea, yo creo que eso, no sé, cuando llegue el momento, será en este momento, no, la verdad no me imagino yo con un hijo ahorita, sería una locura. Mire, y la vida en la casa, ahora, que ya para cerrar un poco para ¿cómo haces? Pues sigues en esa lucha por ganar terreno y en lo personal, ¿cuándo desayunas, cuándo almuerzas? ¿Quién cocina en esa casa? Bueno, pues yo hago todo solita, yo me levanto muy temprano. Últimamente me he estado levantando como a las 5:30 porque Luis Perdón, se está quedando conmigo. y quién- Luis, por acá uno pregunta. A Luis lo conocí hace, ¿cuántos años? Como unos, Cara de él está ahí, me está mirando, como unos dos No puedes años, tal decir vez. la verdad. Sí, 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 como unos 2 años. Y Luis ha sido de las personas que ha visto como mi proceso en los últimos años. Él me conoció cuando yo era ejecutiva y andaba en mi carro para arriba, para abajo y bueno, pues ganaba pues no un montón de dinero, pero mi vida era un poco distinta. Él ha estado conmigo durante los momentos de enfermedad y eso ha sido muy bonito. Y han pasado muchas cosas, o sea, cosas como que nos han unido y nos han unido, nos han unido más. Y bueno, aquí está.
Qué bien. Aquí Bueno, sigue. y bueno, y ya para despedirnos, a ver esa tacita hermosa que debes tener, porque aquí los tertulieros, cuéntanos de tu taza. Mi taza equivale como a 600 mililitros de café. Me tomo dos para mantenerme despierta y para que me dé energía. Me gustan las flores porque me encantan las flores. No la he encontrado de colores, a mí me gustan más los colores, pero lo que me gusta es que no tengo que pararme tantas veces para llenarla, entonces Está me llena. ahorra tiempo. Bueno, nosotros felices de haber compartido esta tertulia que casi no paramos, damos Casi para no. más. Muchísimas gracias y bueno, gracias Laura Rodríguez, asesora de finanzas. Además, algo que no tuvimos mucho tiempo de que contaras es que además ahora se te dio por escribir y por compartir esas experiencias con nuestra comunidad hispanohablante, ¿no? Sí, eso es algo que me encanta. Y me gustaría que todas las personas que puedan colaboren o lean el periódico. Hay algo que casi ya no hacemos y es leer los periódicos. Los periódicos son digamos que un núcleo de información muy importante y yo creo que esta comunidad puede hacer muchas más cosas si nos unimos más. Sí, así. Entonces, sí. Bueno, y a los amigos de la tertulia, nos despedimos por un ratico y nos vemos la próxima semana. Gracias, Laura. Y Gracias.